Bienvenido a Calvario. Nos alegra que están aquí con nosotros o en línea. En Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo y libro por libro para equiparlo como discípulo de Jesucristo para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra de Jesús se revele a sí mismo para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo de crecer en tu fe. Le quiero pedir disculpas a los que estaban siguiendo nuestra página de Facebook. Aunque sí repasamos el mensaje más tarde en nuestra página, me di cuenta que estaban solamente transmitiendo en vivo el servicio de la una en la página mía personal y no en la de iglesia. Entonces ya arreglamos eso y entonces sí, gracias de apoyarlos y orar por el ministerio acá en Calvario ATX. Como comenzamos cada semana, hoy vamos a leer la promesa número 39 que viene a nosotros a través del libro de 199 promesas de Dios. Y lo dice, viene de 2 Crónicas 39 y dice: si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. El rey Ezequías envía una invitación a Israel y a Judea para celebrar la Pascua. En este punto, el reino del norte, Israel, ya había sido tomado cautivo por los asirios y quedaban algunas de las 10 tribus en esa área. Habían dejado de celebrar la Pascua, pero esta invitación abrió las puertas para decirle que regresen y celebren la Pascua, porque el Señor es misericordio y no apartará su rostro de ti si te regresas a Él. Estamos en una semana entrando al año nuevo. ¿Cuántos años más va a pasar huyendo de Él? ¿Cuántos años más seguirás retrocediéndote descarrilado de las cosas de Dios? Hoy es el día para regresar al Cordero de la Pascua, que fue inmolado por tus pecados y los míos. Murió por ti Jesús y yo. Jesús murió por ti y yo. Ok, antes de entrar a nuestro estudio en Hechos 20, hoy vamos a terminar el capítulo 20 de Hechos. Entremos a orar antes de estar en nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, este día. Te damos gracias por otro día de vida, Señor. Otro día de poder levantarlos sin ayudas, con salud. Aunque hay gente que tiene cáncer, hay gente que está deshabilitados, que no pueden caminar, pero los has dado otro día de poder respirar, de poder abrir los ojos, y todavía estamos acá en este lugar, Señor. Padre, nuestra oración es que podamos terminar la carrera en la fe bien, que la terminemos. Porque sabemos que la carrera que estamos corriendo acá en este mundo es solamente temporada, hasta tu regreso y estemos contigo, con usted en el cielo. Pero pedimos de ti, Señor, que aquellos que se han descarrilado, que regresen. Que a veces en un tiempo habían empezado fuertes, se han ido de la fe. Llámalos de nuevo, Señor, que regresen a ti, Señor. Para los que no te conozcan, que hoy sea el día que tu semilla entre a su corazón y crezca, y coja fundación y raíces, y crezcan en una planta que da fruta. Hoy te invitamos a tu Espíritu Santo que esté acá con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, estamos en Hechos 20.
Y Pablo está terminando su tercer viaje misionero con la esperanza de llegar a Jerusalén para Pentecostés. Recogió una ofrenda de las iglesias gentiles para la iglesia judía pobre en Jerusalén. Lo acompañaba un grupo diverso de 8 personas que representaban algunas de las iglesias que plantó. Dios redirigió su plan de navegar a Siria, haciéndolo saber de un plate de los judíos religiosos para sacarlo y tirarlo del barco, por lo que regresó a través de Macedonia. Hoy retomaremos nuestra historia en Hechos 20, versículo 13, cuando sale de Troas, donde rompió la enseñanza, donde se quedó enseñando todo. Era como una vigilia. Estudió toda la noche, como desde las 6 o 7 de la noche hasta el amanecer. Y estuvieron en enseñanza y compañerismo. Y a medianoche se cayó un joven, se quedó dormido y se cayó de la ventana. Dios usó a Pablo para hacer un milagro, para traerlo de vuelta a vida. En el proceso podemos ver el corazón de un pastor, que es el título de nuestro mensaje de hoy, un corazón del pastor. Pablo no se descendió sobre el joven, cayéndole a complaints o diciéndole, mira este man cómo se durmió, sino que descendió hacia él. Es el corazón del pastor. Cuando alguien se ha descarrilado, no es siguiendo dándole patadas y metiéndole culpa y echándolo. No, está tratando de ser, aquí estoy para ayudarte a levantarte. Regresa a las cosas de Dios. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Si te has quedado dormido, Jesús, Pablo y yo te decimos, regresa a las cosas de Dios. En Melito, Pablo llevará a cabo una conferencia de pastores con los ancianos de las plantas de las iglesias de Efeso. Y escucharemos más sobre el corazón de un pastor. Vamos a leer del 13 al 17. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo habían terminado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomando a bordo, vinimos a Mitilina. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Milito, porque Pablo se había propuesto para pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, y se le fue posible en Jerusalén. Enviando pues desde Milito a Efesio, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El viaje de Troas a Asón era aproximadamente 25 millas. Y Pablo podía complementar este viaje en aproximadamente 10 a 12 horas a pie. Y son aproximadamente 50 millas si se van en barco, porque tienen que correr al lado del mar. Pablo les ordenó que navegaran que se fueran adelante, y se encontró con ellos en Asón. Una vez ahí, navegaron a la isla de Miltiono y de ahí a la isla de Quío, antes de regresar a la ciudad costera de Milito. Aquí vemos un ejemplo de la importancia de alejarse de todo y simplemente hacer un viaje a solas con Dios. Para él fue su mensaje. ¿Por qué Pablo le dijo a los otros que se fueran? Él quería tomar un tiempo para pasar con el Señor en su camino, para poder pensar, para poder orar y buscar de las cosas de Dios en ese tiempo, porque esta iba a ser la última vez que iba a ver a todos los ancianos que levantó y plantaron iglesias en toda esa área.
Entonces él quería traerle un mensaje para animarlos, para que sigan corriendo y terminando el camino en la fe. Y buscar de Dios para él mismo también, sabiendo que el camino que Pablo iba a usar al llegar a Jerusalén y después a Roma no iba a ser de la manera que él pensaba. Iba a ser un viaje difícil, porque el Espíritu Santo le está dando la profecía de lo que iban a haber muchas tribulaciones. Entonces buscaba de Dios para que lo limpiara, para que le diera fuerza, para que poder seguir y traer un mensaje a estos ancianos, ya que los iba a dejar. Él pasó 3 años en Efesos, enseñándoles día y noche. Y ahora, ya que él se va a ir y se va a retirar hacia Jerusalén, quiere dejarles un mensaje para que sigan para adelante. Es un mensaje para nosotros también, para seguir en las cosas de Dios, seguir para adelante. No importa si empezaste bien y te descarrilaste, es como terminamos lo que importa. Aquí vemos, como les dije, también nos da otro mensaje acá, que es necesario tener devociones personales con el Señor. ¿Cómo puedes conocer el corazón de Dios y ser más como Él si no estás acercándote a Él? Se trata de construir una relación, comenzando con devocionales diario, reunirse con otros creyentes y en comunión, y incluso alejarse de todo para un retiro, una conferencia, para pasar tiempo con Dios. Hablando de una conferencia, dice que no quería detenerse en Efeso para evitar retrasar su viaje a Jerusalén. Pero llamó a los ancianos de Efesio, que estaban a 30 millas al norte, y le dijo que se reunieran con él en Milito. Al leer el Nuevo Testamento, la palabra anciano, pastor o obispo son todos intercambiables. La palabra anciano es presbiterio o presbóteros en griego, y se refiere a una persona madura, seleccionada para servir en el cargo. Los ancianos son referidos como supervisores, o en Hechos 20:28, que es episcopos o obispo. Fueron elegidos para alimentar a la iglesia, que significa pastorar. Aquel que pastorea es llamado pastor. Los requisitos para estas oficinas son los mismos. Seas un obispo, un pastor o un anciano, tienen las mismas calificaciones. Y esas se encuentran en 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, versículos 5 al 9, si las quieres leer a tu tiempo. Siguiendo acá en la historia, vamos a seguir el versículo 18 al 21, que dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabías cómo te he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciarlos y enseñaréis públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta este punto, los sermones grabados de Lucas sobre Pablo eran de naturaleza evangelística. Aquí vemos a Pablo, el pastor, y su primer sermón grabado a los cristianos, que revela el corazón de un pastor. Desde el primer día que Pablo vino a Efesio, se puso las pilas, se puso a trabajar y a predicar. No esperó, no era vago. Estaba vendido a Cristo, entregado a todas las cosas de Dios. Y no perdió tiempo predicando el evangelio de la gracia
y manteniéndose a sí mismo en su trabajo de fabricación de tiendas. Y él fue un ejemplo de lo que significa ser entregado a Jesús y a alguien que podemos imitar, no reemplazando a Jesús. No, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:1. Emíteme a mí como yo imito a Cristo. No estaba tratando de ser un predicador estrella de rock como los que vemos hoy en día. El ministerio era todo acerca de Jesús. Pablo no estaba tratando de traer atención a él mismo. La atención era para traer la gente hacia Jesús, apuntar a Jesús. Y él lo hizo ¿con qué? Con toda humildad. Predicando el mensaje de la cruz, Jesús crucificado y resucitado. Y le dijo a la gente que se arrepienten. A un mensaje que hace falta mucho en la iglesia hoy en día. Y que volvieran a Dios y pusieran su fe en Jesucristo. Había poder en su mensaje porque estaba viviendo una vida transformada. Recuérdense que Pablo era religioso. De pronto, como muchos de ustedes que dicen, soy religioso, voy a la iglesia todos los días, o todos los domingos estoy ahí. Pablo era un fariseo de los fariseos y era tan religioso que mataba a los cristianos. Pero cuando anduvo con un encuentro con Jesús, su vida fue transformada y empezó a caminar en el poder del Espíritu Santo. Y su corazón se rompía por los perdidos. No importaba si eran judíos o gentiles. Él sabe que él era de una manera antes y ahora su vida fue cambiada por Jesús y ahora tiene ese deseo para alcanzar a los que no conocen a Jesús y hacerlos saber y apuntarlos hacia Jesús. Él no predicó contra sus pecados, contra los pecados de la gente, diciéndole, para de beber, tú eres un bebedor, tú un borracho, mujeriego. No, él predicó el evangelio de la gracia. No les ocultó nada útil y estaba dispuesto a sufrir para compartir la esperanza que tenemos de entre nosotros. Enseñaba de casa a casa y usaba la escuela para enseñar durante el día. Para él todo era las cosas de Dios. Era todo enfocado en las cosas de Dios, las cosas de Jesucristo. Una pregunta para ustedes, Pedrito. ¿Está tu corazón todo acerca a las cosas de Jesús? ¿Estás agotado y sin vergüenza de compartir el mensaje de la cruz con todos? ¿O crees que algunas personas no merecen escuchar el evangelio porque de pronto se arrepienten y tú piensas que no son dignos? De pronto fue alguien que mataba gente, a alguien que violaba gente, a alguien que tuvo abortos. Hay cristianos que piensan así. Hay cristianos que piensan así, que esa persona no merece la salvación, porque mire la persona quién era. Y ¿sabe qué? Sin embargo, ninguno de nosotros somos dignos, sino Dios. Ninguno de nosotros merecemos su gracia. Pero Dios dejó su trono, dijo, ninguno de ustedes son dignos, pero yo sí. Y vine, dejé mi trono, me hice como uno de ustedes, caminé una vida perfecta, morí en una cruz por usted, resucité y voy a regresar. Dios tuvo que hacer eso porque ninguno de nosotros éramos dignos.
Pero el que está lavado en la sangre de Jesucristo, ahora tiene salvación. Entonces, a ustedes que piensan que no hay alguien que merece la salvación, reflejen de qué los ha perdonado a ustedes Jesucristo. Porque en un tiempo ninguno de nosotros somos dignos de recibir esa gracia. Pero es la gracia de Jesús. Nada que hicimos, no trabajamos para ella. Eso fue todo Jesús. Tenemos una esperanza que triunfa sobre cada pecado que hemos cometido y cada acusación que el enemigo trae noche y día por día para acusarlos. ¿Eran verdad? Sí. Pero en Cristo ya estamos perdonados. El infierno no fue hecho para nosotros y nuestros corazones deben romperse por aquellos que no conocen a Jesús. Leamos el 22 al 24 acá de Hechos 20. Hechos 22. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24 dice: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que haya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo continúa revelando su corazón pastoral aquí. Está atado y obligado a ir a Jerusalén por el Espíritu para dirigirse hacia la gente ahí. A pesar de saber que el peligro lo enfrentaría, él quiere seguir y terminar su carrera. También sabemos que desea ver a Roma y fortalecer a los creyentes ahí. En el siguiente capítulo, un profeta revelaría que serían sacados de Jerusalén encadenados a Roma. No de la manera que él pensaba. Él sabe que vienen las tribulaciones. Pero sin embargo, sigue en su carrera. Pablo contó el costo de seguir a Jesús y estaba dispuesto a cargar su cruz. Jesús dijo en Mateo 16:24, niégate a ti mismo y toma la cruz. Pablo no solo contó el costo como contador de seguir a Jesús, sino que contó el costo del ministerio. El Espíritu Santo reveló que habían pruebas y tribulaciones y dijo que ninguna de estas cosas me conmueven, ni considero mi vida querida para mí mismo. No se trataba de vivir una vida descuidada, sino que se enfocaba estar en Jesús. El ministerio que el Señor, le dio y quería terminar su carrera bien. Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Un pastor y un siervo del Señor debe contar el costo y estar dispuesto a negarse a sí mismo y ser guiado por el Espíritu Santo, incluso si significa la muerte en el otro extremo, creyendo terminar su camino bien. Voy a hablar sobre eso en un momentico. En Filipenses 1:21, Pablo escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos se enfocan en la segunda parte de esta escritura, de morir y estar en el cielo con Cristo. Es ganancia. Claro que sí. Nosotros pero mientras que estamos acá, debemos enfocarnos en vivir para Cristo. El principio de ese versículo. No importa de las pruebas y tribulaciones que vendrán en nuestro camino. No solamente eso, miren lo que dice acá. Debemos hacer estas cosas
y correr nuestra carrera bien con alegría. ¿Por qué? Porque nada puede moverme y nada puede separarme del amor de Cristo, ni siquiera la muerte. La alegría de Cristo no es una emoción. No es como la felicidad o la tristeza. No, la alegría de Cristo es algo que tenemos adentro porque sabemos que Dios Jesucristo murió por mí. Y ese es el regalo de salvación. Nadie me lo puede quitar. Nadie. No importa si me cortan la cabeza, si me muero. Tengo eso garantizado para eternidad. Terminé bien la carrera y mi ministerio porque el Evangelio de la Gracia me salvó y es el mensaje de esperanza para una generación perdida. Sería lo que diría Pablo. Y ese debe ser el mensaje de cualquier pastor. Tengo que terminar esta carrera porque esta generación está perdida y tenemos que estar trabajando juntos en el Evangelio. Vivimos en una generación egocéntrica. Un pastor dijo esto: en los años 50, una de las revistas más populares era La Vida, Life. En los años 60 era Gente. En los años 70 era Estamos Unidos. En los años 80 era Yo. Cerrando esta cita, hoy tenemos muchas revistas enfocadas en uno mismo, en mí, en lo que yo quiera. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo y cargar tu cruz? ¿Serás inmovible y caminarás en el ministerio que se te ha dado para compartir la gracia que se te ha dado? ¿Estás corriendo con alegría? De pronto empezaste fuerte en fuego. Querías compartir el Evangelio con cualquier persona que te encontraras en la calle, en el bus, en el tren, en el trabajo, en la escuela. Hacías empanaditas para las reuniones. Te ponías de oración diariamente. Pero algo a través del tiempo te has puesto frío o fría. Te has descarrilado un poco. No importa cómo empezamos, no importa cómo vamos en el camino al mediano. Lo que importa es cómo vamos a terminar. Si tu vida terminara hoy, diría el Señor que terminaste bien. Si no, lo bueno es que todavía tienes vida, tienes alientos y puedes decir: Señor, quiero terminar bien. Hoy es el día para regresar al Señor y decir: Señor, estas son las cosas que me han descarrilado. La iglesia me ha hecho daño, la vida me ha traído tristezas, pero hoy quiero regresar a tener ese gozo, esa alegría que pusiste en mi corazón cuando primero te conocí. Quiero estar en fuego para las cosas del Señor. Hoy ese es el día. No tardas. Sigamos el versículo 25 al 27 y dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no le he reunido a anunciarles todo el consejo de Dios. Wow. Pablo no conoce los detalles del viaje por delante, pero sabe que esta será la última vez que se reunirá con todos los líderes al mismo tiempo. Claro que sí, Lucas lo va a ver de nuevo en la cárcel, Timoteo. Les recordará
una de las responsabilidades más importantes que tiene un pastor, que es declarar todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque él quiere ser inocente de la sangre de todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Ezequiel 3, 18 al 19 dice esto: al malvado estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Pablo pasó 3 años enseñándole y predicando, y durante 2 años alquiló una habitación en una escuela, declarando el Antiguo Testamento y las revelaciones que el Señor le había dado. Dios hizo varios milagros a través de Pablo. Pero Pablo no se enfocó en los milagros. ¿Qué se enfocó? Se enfocó en la palabra de Dios. Dice, yo día y noche, cada día, me enfoqué en enseñarle la palabra de Dios. Enseñar el consejo completo fue fundamental para el ministerio de Pablo. Recuerde, estos gentiles no sabían nada del Viejo Testamento, entonces él abría el Viejo Testamento y versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, les enseñaba. Y ahí diciendo, mira, aún en el Viejo Testamento, Cristo está ahí. Era fundamentalmente para el ministerio de Pablo, es fundamental para el movimiento Capilla Calvario, y es fundamental para nosotros acá en Calvario. Nosotros enseñamos versículo por versículo y capítulo por capítulo con la esperanza de enseñar toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Enseñar el consejo completo de Dios debe ser fundamental para todos los pastores. Esto significa que no nos saltamos áreas de la Biblia que no son polemesías para la cultura. No porque queremos ser contracultura, sino porque apelamos a Dios y su palabra y no la cultura. Demasiados cristianos están confundidos acerca de cuándo comienza la vida, qué es un hombre o una mujer, qué es el matrimonio, el pecado y el arrepentimiento, porque los pastores están evitando enseñar el consejo completo de Dios. Cuando se enseña la palabra completa de Dios, no hay confusión. El mensaje de Pablo era consistente y lo compartió con sus estudiantes, quienes continuarían pastorando en las iglesias. Timoteo incluso dirigiría la iglesia en Efesio durante muchos años. Primera de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, un verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Efesio y les ordenarás a algunos supuestos maestros que dejan de enseñar doctrinas falsas. Segunda Timoteo 4:2 le dice a Pablo a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverían a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos,
dedica a la evangelización, cumple con las deberes de tu ministerio. Termina bien. No queremos, hoy, el mensaje de hoy es, no queremos ofender o herir los sentimientos de las personas. Y como resultado estamos llevando a las personas directamente al infierno. En lugar de enseñar el consejo completo de Dios que se usa para convencer quién es Jesucristo y por qué Él vino. Reprender y exhortar. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Dios te ama tanto que dejó a un manual escrito para que aprendamos acerca de su asombrosa gracia y perdón inmerecido. Un perdón que no merecemos. Amén. Dejemos de picar los oídos y seamos inocentes de la sangre para enseñar el consejo completo de Dios. Pablo no concluirá su sermón con una advertencia a estos pastores acerca de los lobos y falsos maestros que se levantarán dentro de la iglesia. ¿A dónde? Dentro de la iglesia hay lobos y falsos maestros. Dice acá en Hechos 20, 28 a 35, vamos a leer esta próxima sección de la lectura. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿de dónde? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, vela, acordándose que por 3 años, de noche y día, no he cansado de mostrar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, no a los milagros, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie ha codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo trabajó. En todo eso, os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Como pastor, necesito prestar atención primero a mí mismo. Eso significa que debo asegurarme de cuidar mi propio camino espiritual, al tener una vida devocional. Necesito acercarme a Dios y dar fruto en mi vida y no solo dar servicio de labios. Hay muchos que hablan, pero la palabra de Dios nos dice que los asignemos y sigamos y caminemos y ser un ejemplo, no solamente con nuestra boca. También soy responsable del rebaño sobre cual el Espíritu Santo me ha hecho supervisor. La palabra ahí es obispo. Dios es el que llama y ordena, no el hombre. El hombre puede confirmar la llamada. Mi ordenación fue tranquila, calladita. Nada había cambiado porque ya se había ordenado como anciano. Pero como les dije, anciano es lo mismo que pastor, obispo o anciano, es la misma definición. Pero tener mi pastor y otro pastor confirmar el llamado fue una bendición porque vieron que uno fue fiel a seguir las cosas de Dios, a predicar la palabra de Dios.
Un pastor atiende a su rebaño, fiel para alimentarlos y cuidarlos, ya sea 1 o 100. ¿Por qué? Mírenlo, porque las ovejas fueron compradas con su propia sangre. ¿Con la sangre de quién? Con la sangre de Dios. Jesús dijo que dejaría los 99 para ir tras el 1. Para cualquiera que duda que Jesús era Dios, acá dice claramente que la iglesia de Dios, Él la compró con su propia sangre. No su pastor, no su amigo, no un gurú, no alguien en la televisión. No, fue Dios. Y entonces, ¿en cuál otro momento bajó Dios y murió por usted y derramó su sangre? Es Jesús. Dios dejó su trono, se hizo hombre y se colgó de un árbol para salvar al mundo. Él resucitó y va a regresar de nuevo. Es por eso que el trabajo de un pastor es señalar hacia Jesús y Él revelar al medio que enseñamos a través de todas las escrituras. El pastor no murió por ti ni nadie más, solo Dios mismo. Papá, mamá, tienes un ministerio en tu casa. Estás siendo un ejemplo y alimentándose a ti misma en las cosas de Dios y a los que están bajo tu cuidado. Ser padre o madre es un ministerio. Estás siendo un líder y dando un ejemplo en el trabajo o la escuela de las cosas de Dios. Dios te ha dado un ministerio y tu trabajo es líder con el ejemplo, ser un líder de ejemplo y dejar que tus acciones hablen más fuerte que las palabras. La gente, si tú hablas una cosa y estás hablando las cosas sobre Dios, pero tu vida no es diferente a la del mundo, ¿qué va a traer a la gente hacia Jesús? Quieren decir, ¿puedo vivir mi vida con Jesús o sin Jesús? Y es la misma. Si mi vida refleja las cosas del mundo, ¿para qué necesito a Jesús entonces? Lo que va a decir el mundo. Otro trabajo del pastor es ser un atlaya, alguien que advierte contra los lobos salvajes. Una palabra dura utilizada por Jesús para describir a los falsos maestros. ¿Por qué los llama así? Lobos salvajes. Un pastor está dispuesto a señalar a la gente hacia Jesús, no traerse atención hacia uno mismo, pero un falso maestro o un pastor de celebridad se trata de atraer atención hacia mí, él mismo, y atraer a gente que lo sigan a él, para que pueda desplumar y devorar al rebaño, tanto espiritual como financieramente. El lobo se come las ovejas. El lobo que entra a la iglesia se hace como si fuera una oveja, para después quitarse y comérselas. Esos falsos maestros saldrán de nuestro rebaño, dice. De pronto se empezaron bien, pero entonces empezaron a ver dinero, a ver cómo le pueden quitar dinero a la gente, o quieren la atención. Tratan de alejar a la gente para que los sigan. ¿Sabe que esto fue el mismo pecado que echó a Satanás del cielo? Satanás deseaba ser adorado como Dios y atraer a otros después de sí mismo. ¿Y sabe qué? Usted pensará, no, los ángeles saben mejor. Los ángeles no se van a dejar llevar de Satanás. Sin embargo, se llevó 1/3 de los ángeles con él.
y un tercio de los ángeles cayeron del cielo. Y sin embargo, hoy todavía Satanás está llevando a muchos más al infierno y usando a hombres y mujeres que son falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas. Enciende el televisor y encontrarás a muchos. Entra a las redes sociales y vas a encontrar un montón de gente pidiendo dinero, vendiendo su libro, en vez de enfocándose y enseñándole hacia Jesús, enseñando la palabra de Dios completa. En el versículo 31, Pablo comparte su corazón de nuevo y dice: estén en guardia. Cuida el rebaño y advierte al rebaño. Pablo no tenía miedo de llamar a la gente por su nombre. Durante 3 años les advirtió con lágrimas. Es triste cuando las personas son descarriadas por seguir un falso evangelio o un maestro falso porque quieren escuchar un mensaje para sentirse bien, un discurso motivacional y un mensaje de prosperidad perversa. Un pastor que yo amo mucho y respeto, Pastor Ron de San Antonio, dijo esto: alerta de lobo. Hay 5 maneras de identificar a un lobo con piel de oveja. Primero, predican de la Biblia, pero no enseñan la Biblia misma. ¿Están confundidos? Alguien puede abrir la Biblia. Alguien puede abrir la Biblia y escoger un versículo, pero no enseñan la Biblia. Lo usan como un punto de referencia y después empiezan a predicar un mensaje de su mente, de su corazón, pero no están enseñando la palabra de Dios. O sea, abrieron la Biblia, pero no están enseñando la Biblia. Segundo, saltan las escrituras, lo que facilita el apoyo a una enseñanza fuera de contexto. Entonces, con un versículo acá, o un versículo por acá, y otro por acá, y no lo toman en contexto. Entonces tenemos a muchos que no saben la Biblia. La saben a lo que ha dicho su pastor, pero no en el contexto de que fue escrita. En tercer lugar, mi favorita, me da mucha rabia. Enfatizan continuamente el dinero suyo. Cuarto, critican a cualquiera que cuestiona su posición sobre cualquier tema. Quinto, viven muy por encima del estándar de aquellos a quien ministran. El corazón de un pastor es advertir contra los falsos maestros e incluso llamarlos por su nombre. Pablo y Jesús no se avergonzaron de hacer esto. Lean las escrituras y ustedes van a ver que ellos confrontaban a los falsos maestros y falsos profetas. Pablo los exhortó a comprometerse con Dios y a la palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios versículo por versículo para que usted pueda acercarte más a Dios a medida que aprendas más cerca de Él y para ayudarte a crecer en tu compromiso con Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque te edifica y te prepara para el cielo, ya que te santifica. A medida que pasas más tiempo con la palabra de Dios, te vuelve más como Dios, como Jesucristo, a medio para comiences a ser obediente al Espíritu de Dios. Hay que leer la palabra de Dios, hay que pasar tiempo con la palabra de Dios. Pero más importante, tiene que obedecer la palabra de Dios. Si no estás leyendo, entonces ¿cómo vas a obedecer la palabra de Dios? ¿Y ustedes? ¿Te has comprometido a seguir y acercarte a Dios este año? Concluyendo, citando a Jesús,
dice acá Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. Algo que dijo Jesús. Usted puede encontrarse esto en rojo en su Biblia. Pablo tuvo un encuentro con Dios. ¿Le dijo esto directamente Jesús a él o fue transmitido por unos otros discípulos? Lo importante es que fue obediente a practicarlo. Eso es lo que importa. A diferencia de los falsos maestros que buscan obtener ganancias de los demás, Pablo trabajó y enseñó libremente la palabra de Dios. Él no solo proveyó por sus necesidades, sino también por los que estaban con él. Y dio a las necesidades y a los débiles. Me encanta esto a mí. Pablo recogió ofrendas, pero no fue para él. Eran para bendecir a otros que las necesitaban. Y ese es mi corazón. Es una bendición que las provisiones que el Señor ha provisto por nosotros. No solo me permite mantener a mi familia, sino que acabamos de extender nuestro contrato de arrendamiento para continuar atendiendo las necesidades de nuestra comunidad. Vamos a estar acá por lo menos hasta el junio del 2024, vamos a estar acá. Es un lugar pequeño y humilde, pero lo importante es que tenemos un lugar fijo donde podemos reunirlos y alcanzar la comunidad. Hasta tenemos unos vecinos muy buenos que los han dejado usar el otro cuarto, el otro edificio para el estudio de los niños, nuestro servicio que hacemos en inglés. Si usted desea apoyar el Ministerio de Calvario, visite de Calvario ITX, visite nuestro sitio de web o aplicación móvil. Todas las ofrendas se utilizarán para apoyar al ministerio y a nuestra comunidad. No vienen para mí. Dios los ha bendecido con un trabajo muy bueno en tecnología y gracias a Dios podemos rentar este lugar y todo lo que entra va para afuera, para las Biblias que regalamos, para los libros que regalamos, este invierno, las chaquetas, va todo para la comunidad, porque hay necesidades prácticas que la comunidad necesita y dan oportunidades de poder venir con el Evangelio también. No un tema que me gusta hablar mucho, aunque la Biblia habla mucho sobre el tema de tener un corazón alegre y traer sus ofrendas. Yo solamente lo cubro cuando entramos al texto. No estoy acá para decirle cada semana que dé su ofrenda, que traiga, que Dios lo va a bendecir. Aunque vimos ahí, más bienaventurado es dar que recibir. Y la Biblia en el Nuevo Testamento no dice que tienes que dar este porcentaje ni nada de eso. Él dice que Él quiere un dador que tenga un corazón alegre. Si te molesta sacar del bolsillo, no lo saques, porque Dios no quiere esa ofrenda. Ok, vamos a seguir de ahí. Y terminando con esto, sobre este tema, me encanta lo que dice nuestro pastor Chuck, el fundador que encontró al movimiento Capilla Calvario. Ya murió hace como 10 años, yo creo. Pero dice, donde Dios guía, Dios provee. Vamos a cerrar nuestro capítulo 20 con estas últimos tres versículos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Pablo cierra el sermón y la conferencia del pastor en oración y lágrimas. Este fue un momento muy emotivo para ellos. Pablo había derramado su corazón durante 3 años y en este sermón nos da una imagen clara del corazón de un pastor. El corazón de un pastor es ver vidas transformadas después de venir a Jesús para el perdón de sus pecados.
para que las ovejas crezcan y maduran en su fe y tengan un impacto en el mundo para el reino de Jesús al ser una luz en un mundo oscuro. Si no conoces a Jesús, hoy es el día. Nos encanta orar contigo y ayudarte a crecer en tu camino. Si te alejaste del Señor, regresa hoy porque aún no es demasiado tarde. Regresa a ese gozo de hacer las cosas del Señor, estar en las cosas del Señor. Aislado no lo vas a encontrar ese gozo. Tienes que reunirte con otros hermanos y hermanas. Reunirte en la iglesia. Entre la semana, en estudios, en grupos pequeños de casa en casa. La próxima semana Pablo llegará a Jerusalén y vamos a ver cómo cambia el resto del libro. Pero él va a seguir caminando para adelante. Su corazón es alcanzar a su gente, los judíos, alcanzar al perdido, llegar a Roma a predicar. El corazón del pastor desea que nadie se pierda, y ese es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es que nadie se pierda, porque nuestra vida no termina cuando los morimos. La vida sigue para eternidad. ¿A dónde vas a permanecer en eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Hoy es el día de arrepentimiento. Regresa a las cosas de Dios y ponte de cuenta. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Padre, oramos por aquellos que no te conocen. Que hoy sea el día que entregan su vida a ti, Señor. Que esas semillas, Señor, se planten en su corazón y crezcan raíces. Y que dé mucho fruto, Señor. Padre, por aquellos que han tenido fruto antes y se han descarrilado, que hoy sea el día que regresen al gozo del Señor. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Pedimos, Padre, que toques a corazones este día y ayuda a Calvario acá a ser una semilla que crezca fruto en esta comunidad oscura, pero que seamos una luz en la oscuridad, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y gracias por las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por salvarlos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, familia, los vemos la semana que viene. Dios los bendiga. Si Dios quiere, los vemos